Hola, ¿qué tal? Probando, probando, probando. Hola, hola, probando, probando. ¿Me escuchas? Ok. Muy buen, bien, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Mi nombre es Juan Felipe Pozo, o si quieren simplemente Juan Felipe. Yo soy profesor de historia en el Instituto Cultural Helénico. Y a nombre de este instituto, que tiene muchísimos años en enseñar la ciencia de la historia, una gran experiencia y unas grandes instalaciones muy bonitas que algún día volveremos a ella, ¿sí? Una vez que esta pandemia termine. Bien, pues a nombre de este instituto del cual me siento sumamente orgulloso de pertenecer al claustro de sus profesores, les quiero hacer um, una breve invitación para que se sumen junto con todos nosotros en un esfuerzo y en una aventura intelectual muy interesante. Sé que muchos de ustedes tienen muchísimos otros intereses, lo cual es muy legítimo y deseable, pero particularmente el Instituto Helénico ofrece, entre otras cosas, la carrera de Historia y Arte al mismo tiempo, lo cual es una enorme ventaja frente a los planes de estudio de muchas otras carreras. ¿Por qué? Porque o se estudia historia o se estudia historia del arte, pero generalmente no van juntas, nunca he sabido por qué, como si estuvieran peleadas, ¿no? Y no, para nada, ¿no? El helénico comprendiéndolo esto y teniendo tras de sí una enorme trayectoria en la experiencia cultural de enseñar historia y arte, decidió hace tiempo juntar ambas, ¿sí? En una misma carrera. Y es una carrera que prácticamente es tan fascinante, ¿sí? Que por eso um, yo les invito por lo menos a acercarse a nosotros, a hablar con nosotros, con los directivos del instituto, ¿sí? Y si están convencidos, serán siempre bienvenidos. Yo nada más les quiero hablar un poquito de lo que hacemos en el instituto, quizá de la parte que a mí me toca, ¿sí? ¿Y por qué estudiar historia? ¿Y por qué estudiar arte? Bien, fíjense ustedes que no sé cuántos de ustedes estén conscientes de los momentos tan interesantes que vivimos, más allá de la cuestión obviamente negativa de la pandemia, que a todos nos ha golpeado mucho, que estamos encerrados, ¿sí?
Ustedes ven, por ejemplo, el escenario que está atrás de mí, pues no está lleno de libros, una biblioteca, no sé, pues, el claustro ahí del helénico, no, para nada. Es un simple cuarto porque pues, por aquí transmito también mis clases. Pero esa es una prueba, fíjense ustedes, de la historia. La historia no es aprenderse hechos, no es aprenderse personajes ni fechas. Claro, eso es parte, pero es solo una parte mínima, pero no es todo eso en la historia. La historia es entender algo muy simple y muy complicado. ¿Qué es el cambio? Y si el cambio existe, ¿cómo enfrentarlo? Y si hay que enfrentarlo, ¿cómo adaptarse a él? Eso es toda la historia, jóvenes. La comprensión profunda de los cambios que el ser humano ha tenido a través de la historia. Generalmente se nos enseña, por ejemplo, pongo este modelo de ejemplo, nuestro calendario. Siempre se nos ha enseñado que vivimos un antes y un después de Cristo. El AC y el DC. ¿Qué pasó en el siglo IV antes de Cristo? ¿Qué pasó en el siglo IV después de Cristo? Bien, no sé si ustedes se han preguntado por qué eso. ¿Por qué ese parteaguas? ¿Por qué esa división? ¿O por qué los historiadores hablan de historia antigua, historia medieval, historia moderna, historia contemporánea? O algunos otros colegas periodizan la historia de una manera un poquito distinta, a través de modos de producción económica, a través de procesos ideológicos, etcétera. Pero siempre estamos periodizando en base a grandes cambios. La disputa en la historia, o parte de la disputa entre los historiadores, radica en entender qué tipo de cambios son estos, si son sociales, si son económicos, si son políticos, no importa, son cambios. El ser humano jamás es el mismo, ni ayer, ni hoy, ni lo será mañana. Comprender esos cambios, eso es la historia. Así de sencillo y así de complicado. Entonces, en el mundo este que estamos viviendo, no sé si ustedes se han dado cuenta, quizá en un futuro de aquí a 50 años, 100 años, yo no lo sé, quizá se empiece a hablar de una época AP y DP, antes de la pandemia y después de la pandemia. Y de lo que muchos nosotros no nos damos cuenta es que estamos viviendo una coyuntura histórica de tal magnitud que generalmente los seres humanos no tienen conciencia de eso, que efectivamente estamos viviendo un parteaguas en la historia. Estamos siendo testigos directos de un cambio revolucionario en la historia. Cuando digo en la historia es en la vida de todos los seres humanos. Hace un año yo jamás me hubiera imaginado, por ejemplo, estarles hablando a través de una máquina, a través de un video, haciendo clases a través de Zoom o de Google Meet. Es decir, que nos tuvimos que adaptar al cambio. Que no nos gusta, puede ser que no. Nadie está diciendo que los cambios necesariamente nos tienen que gustar. Pero hay que comprender el cambio para poder entonces aceptarlo primero y luego adaptarse a él. Ese es el chiste de la historia. Nos enseña a comprender los cambios, cómo surgen, por qué se mantienen, por qué mutan y sobre todo cómo los seres humanos se han adaptado o no a esos cambios. Y los que no se han adaptado los conocemos como civilizaciones extintas, perdidas, desaparecidas. Y pueden ser cambios desde climáticos, como por ejemplo el caso de la civilización maya, que probablemente sea la explicación más plausible de por qué desapareció, un gran cambio climático, simplemente dejó de llover, ya no hay cosecha, ya no hay alimento, hay hambre, hay descontento social, hay revolución y ya hay extinción. Pero hay otro tipo de cambios que no tienen que ver con el clima. Pueden ser cambios biológicos,
Pueden ser cambios catastróficos, como una peste, por ejemplo, cambios sociales, políticos, lo que conocemos como revoluciones y cualquier otra cantidad de cambios. Eso es lo que estudiamos en la historia. El cambio de lo humano a lo humano, pasando por lo humano. Se los voy a poner un poquito más fácil, si quieren. El ser humano es un animal en el sentido que ustedes lo quieren entender, ¿eh? Desde el sentido más natural hasta el sentido más animalesco. Somos animales, somos parte de la naturaleza. Y como animales tenemos las siguientes características que compartimos prácticamente con todas las especies animales. El instinto de sobrevivencia, que es el más fuerte. El instinto de reproducción. Eso nos va a explicar, fíjense ustedes, qué interesante, porque ahora está tan de boga y tan de moda, y qué bueno que lo esté. Por ejemplo, lo que se llama la cultura patriarcal. Es que la cultura patriarcal, entre otras cosas, ¿sí?, es una sublimación extrema del sentido de sobrevivencia y de reproducción. Mientras más hijos tengo, más chance tengo yo de sobrevivir. Eso es muy natural, no quiere decir que estoy justificando nada, me estoy refiriendo a una cuestión, a un comportamiento meramente animalesco. La otra característica del ser humano, además de sobrevivir y reproducirse, es la pertenencia a un grupo. El hombre es un animal gregario, social por naturaleza. No podemos vivir en soledad. Inclusive el personaje este tan famoso de la novela de Robinson Crusoe, que aparentemente está solo en su isla, no lo está. Tiene una Biblia consigo. Esa Biblia que él tiene consigo no representa la Biblia en sí misma, representa el vínculo cultural y religioso que él tiene con la sociedad que él ha abandonado, pero que él se niega a romper el vínculo con esa sociedad, aunque está aislado en una isla. Siempre tenemos nuestros recuerdos, nuestras vivencias, nuestras experiencias, nuestros gustos, y todo eso se va formando al calor de nuestro compromiso y nuestra interacción social. El ser humano no está solo, no puede estar solo, no sabe vivir solo. Tenemos que pertenecer a un grupo. Esa es la tercera característica del ser humano. Y una vez que pertenezco a un grupo, y ahorita no me voy a meter a identificar qué tipo de grupos, porque eso ya sería pues parte del tema de nuestras clases. Una vez que ya tengo mi grupo, y puede ser un grupo étnico, lingüístico, cultural, ¿sí?, familiar, desde luego, que es el primer grupo al cual yo pertenezco, la familia en la cual yo nací. Este es un grupo, por ejemplo, ¿no? Y como por ahí decían en una famosa caricatura, ¿no? La familia es para siempre y no se abandona. Está bien. ¿Por qué? Porque ese es el grupo primario. Y después ustedes, si quieren, pueden ir ampliando, ¿sí?, las personas de su grupo. Está bien. Hasta llegar al barrio, a la colonia, al grupo de ustedes en la escuela, al grupo de ustedes en el trabajo, hasta finalmente llegar a una identidad que hoy llamamos nacional. Ese es como el megagrupo. Y nos sentimos pertenecientes a ese grupo, porque somos mexicanos. Ese es un grupo dentro de muchísimos otros grupos que hay. Pero yo pertenezco a ese grupo. Necesito pertenecer. No es una cosa de deseo, ¿eh? Es una cosa de la naturaleza pues humana, junto a la sobrevivencia y a la reproducción. Y una vez que pertenezco a ese grupo, necesito moverme en ese grupo, es otra característica para poder sobresalir de ese grupo, y esto tiene que ver también con la sobrevivencia y la reproducción, porque la sobrevivencia y la reproducción tampoco se dan aisladamente, se dan siempre en grupo. Y ahí tengo 4 características que el ser humano comparte prácticamente con una buena parte de los animales. Y digo una buena parte porque hay animales que no son gregarios, ¿sí?
Supervivencia, reproducción, pertenencia a un grupo y movilización dentro de este grupo. En donde el ser humano empieza a desprenderse de lo natural para convertirse en histórico, son dos características más. Y por eso la historia es tan fascinante. La primera es nuestra propia actitud ante la muerte. Ningún otro ser vivo, animal, vegetal que conozcamos tiene conciencia de la muerte. Sabe que va a morir indefectiblemente. Nosotros no sabemos cuándo, a menos que estemos en una enfermedad terminal, pero normalmente no sabemos cuándo vamos a morir, pero sabemos que vamos a morir. Los animales, a menos que estén en un peligro inminente, saben que van a morir, pero por regla general, un animal que vive una vida más o menos común y corriente no tiene idea de esa muerte. El ser humano sí. Tan es así que buena parte de la filosofía, la cosmología, la ética, la metafísica, la religión del ser humano están construidas alrededor de la idea de la muerte. ¿Y saben para qué? Para tratar de evitarla o tratar de posponerla. Díganme ustedes si no el ser humano tiene conciencia de su propio fin. Pero ese es un rasgo típico humano que ya nos diferencia entonces de los animales. Y el otro rasgo súper interesante que ya nos hace plenamente un ser histórico es la conciencia de ser, la conciencia de mí, para mí y por mí, la conciencia de haber sabido quién fui, quién soy o quién podré ser. Esa conciencia de ser tampoco la tienen los animales. Entonces esos dos rasgos, la conciencia de que existe la muerte y la conciencia de que existo yo, con un conocimiento que tengo previo de quién fui, quién soy o quién podré ser a futuro, eso me da una identidad. Esa identidad, ¿cómo la llamo? Fácil, historia. La historia, jóvenes, entonces no es más que el estudio, la investigación, que etimológicamente eso significa historia, la investigación de esa conciencia de sí, para sí y por sí que el ser humano tiene, de él mismo, de su sociedad, de sus circunstancias. Y esa conciencia y esa identidad jamás son iguales en el tiempo. Van mutando, van cambiando. Se van acelerando o se van alentando. Y otra vez pongo el ejemplo de nuestra pandemia. No sé si ustedes se dieron cuenta, pero el aceleramiento tecnológico y médico en este último año ha sido extraordinariamente brutal. Nunca antes en la historia quizá hemos tenido un año con una aceleración de los tiempos históricos como este. Sí, hemos tenido que pagar un precio alto, el encierro. Otra característica única de esta pandemia, que yo recuerde, jamás en la historia de la humanidad, nunca ha habido una pandemia que obligue prácticamente a más del 90% de los seres humanos a estar encerrados al mismo tiempo en todo el globo terráqueo. Pandemias ha habido cualquier cantidad, y muchísimo peores que esta, muchísimo por el número de víctimas. No me refiero a eso. Me refiero a cómo esta pandemia obligó a todos los seres humanos a recluirse. Esa es quizás la parte negativa, claro, con todas las consecuencias económicas que ello ha traído, desde luego que sí. Pero piensen también en todos los beneficios que puede traer esta pandemia. En primer lugar, repito, un avance de la ciencia médica, sobre todo en la cuestión de vacunas, impresionante. Que prácticamente en un año hayan desarrollado varias vacunas para este bicharrajo, cuando antes por lo menos teníamos 10, 15 años de investigación para sacar una vacuna. Eso es impresionante. Esta plataforma misma que estoy yo usando, y Zoom,
para que ustedes me vean y yo los vea. Impresionante. El hecho de dar clases virtuales, que yo no me tenga que mover de aquí ni mis alumnos, y podamos compartir, debatir, es también impresionante. Claro, yo siempre voy a preferir el contacto humano. ¿Por qué? Por esta característica de identidad y pertenencia a un grupo. No puedo estar cerca del grupo. Quiero a mi clase, quiero a mis alumnos, quiero mi salón. Me encanta, sí, pero mientras eso se pueda, la vida sigue, continúa. Y gracias a la técnica y gracias a la medicina, por otro lado, esto puede seguir continuando. Ese es nada más un ejemplo que les puedo dar totalmente contemporáneo de cómo la historia son cambios y hay que adaptarse a ellos. Lo que nosotros enseñamos en el Instituto Cultural Helénico a nivel de historia y a nivel también de historia del arte, y el arte es extraordinariamente el mejor de los ejemplos de cómo cambian los estilos. Y los estilos no cambian por voluntad nada más del ser humano. Los estilos artísticos cambian con respecto a sus propias sociedades. Reflejan el momento en que están viviendo, ya sea un movimiento de rebeldía, un movimiento contestatario, un movimiento religioso. ¿Por qué el profesor se pasó del románico al gótico? Pues porque las condiciones de vida eran enteramente diferentes. Es decir, que todos los cambios artísticos van al parejo también y reflejan los mismos cambios en las circunstancias históricas. Eso es lo que enseñamos en el helénico. No fechas, no nombres. Claro, sí enseñamos eso, pero no es lo principal. Lo que les queremos dar a entender es que comprendan el porqué de estos cambios para que comprendan el porqué del hombre. Y comprender por qué el hombre ha sido y es así es parte pues integral de toda la, digamos, el envase que llamamos ser humano. Esta identidad, esta conciencia. Por lo tanto, el historiador lo que hace es muy similar al trabajo que hace un investigador de la policía, por ejemplo, que se dedica a perseguir, o más que antes de perseguir, a buscar y descubrir quién fue el culpable de tal o cual crimen. Nosotros los historiadores hacemos algo muy similar. Tratar de buscar, comprender y descubrir qué demonios pasó en tal o cual fecha, en tal o cual época, con tal o cual personaje, en tal o cual revolución. ¿Por qué las cosas se dieron así y no de otra manera? ¿Cuáles fueron sus antecedentes? ¿Cuál su desarrollo? ¿Y cuál su consecuente? Esos tres momentos son los que nos definen como ser humano. Más allá del instinto de sobrevivencia, reproducción, pertenencia a un grupo y movilización social. Eso es como de paquete de entrada. Pero lo que nos hace ser humano es, repito, actitud ante la muerte y la conciencia que tenemos de nosotros mismos. Y esa conciencia siempre tiene tres momentos. ¿Quién fui? ¿Quién soy? ¿Y quién podré ser? Traducido a un lenguaje más historiográfico, los antes, los durantes y los después, o los antecedentes, los hechos y los consecuentes. Y todo en la historia se explica a través de estos tres tiempos. Y por eso la historia es la ciencia del pasado, del presente y del futuro. Con esto espero haberlos más o menos incentivado un poquito para que se acerquen a nosotros, se acerquen al instituto y con muchísimo gusto les vamos a atender. Y si se inscriben en la carrera de la licenciatura en Historia y Arte, les aseguro yo que van a iniciar una aventura fantástica y estoy seguro que no se van a arrepentir. Aprovechen, les ofrecemos, ¿sí?, clases
consejo, oportunidad y sobre todo un trato individualizado en grupos pequeños, ¿sí? Para que ustedes puedan iniciarse, como dicen por ahí, como clionautas, es decir, viajadores a través del tiempo y estudiadores, pues, de este fenómeno tan extraordinario que es el ser humano y su propia historia. Muchísimas gracias por su atención y espero verlos en una de mis clases con muchísimo gusto. Por cierto, yo soy el titular de las clases de Historia de la Antigüedad Clásica y de la Edad Media. No saben cómo nos vamos a divertir ahí. Los espero y sean todos ustedes muy bienvenidos. Gracias.